Bienvenidos amigos, bienvenidos a este programa de misterio, de curiosidades y también de conspiraciones. Y hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido. Vamos a hablar en principio de España y vamos a hablar de esas apariciones marianas que han aparecido en nuestro país, como por ejemplo Nuestra Señora del Encino en Chauchina, en Granada, en el 1906. Luego también tenemos la Inmaculado Corazón de María en Galicia, las apariciones de la Virgen Dolorosa en Guipúzcoa, las de Unive en Bilbao, las apariciones de Nuestra Señora de los Dolores de Chambilla en Badajoz, las apariciones de San Sebastián en Santander, la Nuestra Señora de Gracias en Sevilla, la Virgen de las Dolores del Prado Nuevo en el Escorial de Madrid. Tenemos también la Virgen Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, la Virgen de la Cabeza en Andújar, la Virgen de Guadalupe en Extremadura, Nuestra Señora de los Dolores en Badajoz y la Virgen del Pilar en Zaragoza. Y también aquí en Cataluña tuvimos dos apariciones, una en Badalona, en un cementerio en la Rebasada, y otra en Barcelona. Estas dos son las más cercanas que tenemos en nuestro país. Pero para hablar de apariciones marianas tenemos aquí a nuestro amigo, colaborador y escritor, Rafael Benítez. Rafa, buenas tardes o buenos días, como sea. ¿Cómo estamos? Muy bien, David. Encantado de estar de nuevo en tu programa y un saludo a la audiencia. Yo cuando empezaba a recopilar información de las vírgenes, claro, en España, pensaba que serían 3 o 4, pero claro, he visto el listado y me he quedado alucinado, porque hay más, hay más. Lo que pasa es que ya no me cabían, bueno, al menos las más representativas, que son las que más se conocen, ¿no? Como la Virgen del Pilar, por ejemplo. Es curioso lo de las apariciones estas aquí en España, que hayan tantas. Bueno, hay que cribar un poco toda esa información, ¿vale? Porque realmente las que son interesantes o las que sirven, aunque no están reconocidas por la Iglesia aquí en España, es concretamente la de Garabandal, Sebastián de Garabandal en Cantabria, provincia de Santander. Bueno, esto el origen lo tiene en Fátima, y de Fátima se pasa a Garabandal unos 50 años después, ¿no? Pero las demás apariciones marianas, porque siempre es la misma Virgen, aunque la llamen de diferentes nombres el nombre y ya está. Y circunstancias, realmente siempre es la misma aparición. Pero una cosa es que la vean, que se vea, y otra cosa es que deje mensajes. En este caso, la de Fátima y Garabandal son las dos apariciones marianas que deja mensaje la Virgen. De hecho, en Fátima, en Portugal, la Virgen se aparece en poco tiempo, pues unas 20, 30 veces aproximadamente. Sin embargo, en Garabandal, desde el año 1961 al 65, aparece 2000 veces. Quiere decirse que es una manifestación bastante importante. Así como en otras apariciones marianas, que pueden ser o no, y que la gente interprete como una aparición mariana, si no deja mensaje, si no habla, si no hace un ruego a la humanidad, a la persona que la está viendo, no se puede considerar milagroso, no se puede considerar un hecho de aparición mariana. Por ejemplo, en Bernadette en Francia, la que dio lugar a Lourdes, ¿vale?, a la Virgen de Lourdes, sí que hubo una aparición mariana durante mucho tiempo y sí que hubo un mensaje. Claro, Lourdes luego se ha ido convirtiendo en un negocio increíble. No sé yo si realmente a la Virgen eso le gustaría, ¿no? Pero bueno, forma parte dentro del marketing, la publicidad que los franceses hacen. Y Fátima igual es digamos que es un lugar de peregrinaje para ir allí a visitar donde la Virgen se apareció, aunque ya nunca más se ha vuelto a aparecer. Y también están haciendo su negocio. Sin embargo, es muy curioso la parte de Garabandal, aquí en España, porque fue ocultado por la Iglesia
pese a los repetidos milagros y demostraciones sobrenaturales que mostraban las niñas que vieron aparecer a la Virgen. Primero, la Iglesia se mostró totalmente incrédula y de hecho intentó tapar el tema como fuese. No querían que aquello trascendiera bajo ningún concepto. De hecho, amenazaron al párroco y todo era prohibición, y además se buscaron expertos, en este caso un experto científico psiquiatra, que daría con pruebas falsas y un testimonio falso, un dictamen falso, daría poca credibilidad a las apariciones marianas que experimentaban las niñas cuando entraban en éxtasis. También hubo un caso, varios casos, en los que las niñas, presionadas por la cantidad de gente, porque había que ver, primero situarnos en contexto, ahora hablaremos de esto, pero es interesante ver cómo la gente quería que la Virgen apareciese ya, inmediatamente, y dijese las cosas como que ellos quisieran verla. Y llegaba un momento que las niñas estaban tan saturadas y tan agobiadas que lo que hacían era fingir el éxtasis. Entonces, los que habían visto, sobre todo la gente del pueblo y la Guardia Civil, un brigada de la Guardia Civil que estaba allí como comandante de puesto, que como había comprobado y había visto repetidas veces las apariciones y el éxtasis de las niñas, se identificaron rápidamente que estaban fingiendo. De hecho, fueron 3 o 4 veces frente al resto de apariciones y el resto de cosas que decían la Virgen, que les decía la Virgen, ¿no? Y finalmente, pues bueno, se hizo el gran milagro que prometió la Virgen, y está grabado. Eso está grabado, porque un vecino llevaba una cámara y consiguió 70 fotogramas de la grabación del milagro que hizo la Virgen en el año 1964. A partir de ahí se fue apareciendo, pero no hizo más milagros. Y aún así la gente no creyó realmente que eso fuese una cosa sobrenatural. Decían que la niña lo había hecho, se lo había puesto, los que estaban más cerca a la cría, era imposible, y ahora hablaremos lo que pasó. Hablamos primero de Fátima, si te parece, David, porque es el origen. Sí. Es el origen, ¿vale? Bueno, en 1916, unos pastorcillos, que eran 2 niñas y un niño de entre 7 y 10 años, el niño quizá podía tener unos 8 años, 7 la niña menor, y la mayor tenía unos 10 años. Eran unos pastores que paseaban el ganado y de pronto, pues bueno, se les apareció una mujer. Se les apareció una mujer con un velo, con un manto y tal. Y ocurrió lo mismo más o menos en Garabandal, pero un poco distinto. Y entonces se les aparece una mujer y les dice que ella es la madre de todos los humanos. Claro, ellas la identifican como la Virgen María, ¿vale? Ven que lleva un rosario en una mano y en la otra lleva el mundo en la otra mano. Y es muy curioso porque solo las niñas la ven y la oyen, pero el niño solo la ve, no la oye. Bueno, ellas llegan y hablan con la Virgen, y la Virgen empieza a familiarizarse con ellas. Esa pequeña aparición, digamos que dura unos minutos, y la Virgen desaparece. Claro, las niñas sorprendidas van al pueblo, llegan al pueblo y empiezan a decir que habían visto a la Virgen, habían visto a una mujer que además flotaba, que era así, que era asá y tal. Bueno, pongámonos en contexto de cómo era Fátima en 1916.
En 1916, Portugal vivía una crisis religiosa donde predominaba lo que era la parte socialista o izquierda del país y estaba en plena guerra mundial, había mandado gente al frente y no creía en el tema religioso, es decir, el tema religioso estaba por los suelos. Entonces, cuando ellas, las niñas y el niño dicen lo que han visto, nadie los cree. Nadie los cree, dicen que son tonterías y tal. La mayor, que es, como estamos viendo en la imagen, la chica del medio, se lo dice a su madre y su madre no la cree. Le dice que se deje de tonterías, que eso no va a ningún sitio, que ella lo que está realmente preocupada es por lo que le va a pasar a su hijo que está en el frente. Y los otros dos hermanos, que son el chico y la chica pequeña, bueno, pues estos van a su casa, pero en esta ocasión la madre sí los cree. Sí cree en lo que dicen ellos. Entonces, van a ver dónde la han visto y cómo la han visto, empiezan a interrogarlos y entonces entran las autoridades y entra la iglesia. Entonces, cogen a los niños, los separan y empiezan a interrogarlos, pero en el contexto de como si fuesen adultos. Es decir, lo que hacen con estos críos es verdaderamente salvaje, porque al separarlos, ellos quieren saber que todos dicen la misma versión. Pero aparte de decir todos la misma versión, lo que ocurre es que incluso llegan a la agresión física para que mientan y digan que ellos no han visto a la Virgen. Pero aún así se mantienen firmes y dicen que sí que han visto a la Virgen. Bueno, después de interrogarlos y someterlos a una especie de casi de ejecución, de ahí un interrogatorio brutal, al final lo sueltan, vuelven al día siguiente a llevar el ganado y vuelven a ver a la Virgen. Pero en este caso la Virgen les habla y les dice, les deja el primer mensaje de Fátima o el primer secreto de Fátima. Entonces le dice que y esto ya pasamos a 1917, el 13 de mayo. 13 de mayo, ellos van paseando el ganado, se les aparece la Virgen y entonces les dice el mensaje. Y dice, el comunismo ocupará Rusia y se expanderá. Hay que volver a los orígenes de la humanidad. Mi hijo no murió en vano. Se refiere a Jesús. Bueno, ellos ni saben nada de comunismo porque no existía el comunismo, no sabían nada de Rusia, eran unos niños que prácticamente en el año 1917 poco tenían de formación, a ver, no estaban conectados a internet, no eran geopolíticamente hablando, no eran expertos, no sabían absolutamente nada, ni conocían nada. Lo que sí que es cierto, Rafa, que en el 1917 fue cuando empezó la Revolución Rusa también. Claro, no sé, a eso vamos. ¿Es casualidad o no? No, a eso vamos. Pero es que estamos hablando de que en 1917 la Virgen se aparece en mayo, el 13 de mayo, y la revolución empieza en octubre del 17. Pero cuando llega el comunismo a Rusia es ya bien entrado la década del 20. Sí, sí. Es decir, no es inmediato. O sea, no es inmediato que Lenin llegue y se haga con el control, cree una guerra civil y además se carga a los zares e instaura el comunismo, la dictadura del proletariado. Eso no es inmediato, no ocurre en el 17. Tardaron unos 3 años en tener el control del país, sí. No, y 4 y casi 5 años. Porque fue a partir de 1922 cuando ya la Italia de Mussolini empieza a enfrentarse a lo que sería el comunismo y es donde nace el fascismo, ¿vale?
El Sí. fascismo nace de la vertiente socialista, izquierda, y De la sale el socialdemocracia. fascismo de Mussolini, que además quita al rey de Italia para instaurarse él como el duque. Vale, la Virgen les dice eso. El segundo mensaje que les da la Virgen es que un papa sufrirá un tiro, pero vivirá. Juan Pablo II. Claro, estamos hablando que estamos en 1917. El tiro a Juan Pablo II es en 1978. Sí, sí. Unos añitos, ¿eh? Sí, mucho, sí. Vale. Y el tercer mensaje que la Iglesia ocultó, se le presentó por primera vez a Juan XXIII, al Papa Juan XXIII, que, digamos, lo ocultó, y luego fue más tarde, después del atentado al Papa, que fue muy curioso, porque el atentado fue una bala a bocajarro, es decir, directamente que lo podía haber matado. Sin embargo, la bala hace una cosa rara y solamente lo hiere y levemente. O sea, la bala se desplaza hacia un lado y no mata al Papa. Simplemente lo hiere. Eso resulta sumamente curioso. Bueno, pues una herida que le tuvo problemas de salud durante toda la vida del pontífice, ¿eh? También recordemos. Bueno, pero no lo mató, que No, es como mató, dijo claro. la Virgen. ¿Vale? Luego lo que pasó fue que el secreto de Fátima, que la Iglesia oculta, hasta que allá por los 80 fue publicada por un cura que la subió a internet. Bueno, pues esto fue un aviso que hizo Juan Pablo I, fue un aviso que hizo a Kennedy y a Gorbachev y les mandó el tercer secreto de Fátima para evitar lo que sería una guerra nuclear. Porque lo que decía la Virgen era que el comunismo se expandería por toda Europa y caería fuego del cielo de tal manera que instantáneamente la gente moriría. Y a los niños les mandó una visión que ellos no entendieron para nada. Simplemente cuando ellos lo explicaban, decía que veían como un sol brillando de noche, como un sol brillando de noche. No sabían explicar bien. Bueno, es curioso. La Virgen, en su última aparición, dice que tanto el niño como la niña pequeña morirán al año siguiente. Recuerda que el niño solo oía, pero no veía. O sea, veía, pero no oía. Veía a la Virgen, pero no sabía lo que decía, no la escuchaba. Y le tenían que dar por escrito lo que la Virgen decía, las otras dos niñas. Pero esa parte de que los niños mueren no se lo dice. Y en el año 1918, los dos fallecen, mueren. Los dos niños, solamente queda la niña. La niña crece, se hace monja, se viene aquí a España a las Carmelitas y luego más tarde fue entrevistada y para ver qué es lo que decía ese gran secreto que había dicho la Virgen hasta que fue publicado en los 80 por la Iglesia. Bien, saltamos a Garabandal. En Garabandal, lo primero es un poco distinto porque lo primero que se le aparece a las niñas, son 4 niñas, que van entre los 9 y 12 años, lo que se les aparece es un ángel. Lo primero que es un ángel. Y las prepara para la aparición de la Virgen. Cuando la Virgen se aparece por primera vez, les explica a las niñas que no le han hecho caso desde la aparición de Fátima. Y ella le explica, se convierte como en una madre, habla primero de sus intimidades, se gana su confianza, habla de cosas que a las niñas les preocupan y entonces, más adelante de las apariciones, les dice que la niña
Perdón. Cosa Les en el dice, directo, no te preocupes. sí, les dice que la gente no ha hecho caso al mensaje que ella da. Claro, lo primero que dice es, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? Las niñas, estamos en 1961, son niñas en un pueblo de Cantabria que tiene 4 o 5 o 10 casas, es un pueblo muy pequeño, una taberna, un puesto de la Guardia Civil, en fin, una iglesia, la alcaldía es sumamente pequeña, ¿vale? Y no pueden subir los coches porque es un camino bastante pedregoso y la carretera está abajo del pueblo, ¿vale? Y entonces las niñas suben por una linde que está toda llena de guijarros de punta, de piedras, ahí que es muy difícil, muy complicado subir, y ellas suben en éxtasis, mirando con la cara hacia arriba, tal y como en la imagen, pero incluso más dobladas, más dobladas, más mirando hacia arriba, ¿vale? Y suben sin ni siquiera tocar, prácticamente no tocaban el suelo, o sea, era imposible no tropezar con una piedra y caerse, pues ellas no se caen. Luego, cuando se arrodillaban, no sentían ningún tipo de dolor. La gente intentaba, los hombres intentaban moverlas y no podían moverlas. Eran sumamente, estaban como soldadas al suelo, ni siquiera podían levantarlas. ¿Vale? Probaron chicarrones, probaron gente fuerte, entre 2, 3 hombres, no podían con una niña. Sin embargo, entre ellas sí se podían elevar. Se cogía una a la otra y acercaba para que la Virgen besara cruces, rosario, anillos, lo que la gente le daba. Otra de las cosas que hacían muy interesante era que venían grupos de gente, le daban rosarios, le daban pulseras, le daban medallas para que la Virgen las besara. Le daban postales, estampitas de la Virgen. Curiosamente, con todos estos años que han pasado, más de 60 años, más de 60 años, todavía esas estampitas conservan el olor a rosas. Y lo que hacían era que cogían a grupo, cogían todos esos rosarios y joyas, la Virgen los besaba y sin mirar, con la cabeza hacia arriba, sin mirar, devolvían a su dueño el rosario o la cosa correspondiente. La cruz, la medalla, lo que fuera, era lo correspondiente a cada persona. Bueno, lo podemos ver en la imagen. Sí, sí. Ante la incredulidad de mucha gente, y la iglesia sobre todo, llegó un cura que se vistió de paisano y buscó a 2 mujeres felices, 2 mujeres de la vida, 2 prostitutas. Y se fue con ellas a ver el éxtasis de la Virgen. Y entonces cogió, se quitó un anillo y le dijo, toma niña, dile a la Virgen que lo bese. La niña coge el anillo, lo acerca y se para. Y se vuelve hacia él y dice, usted no puede hacer esto. Dice, usted es un sacerdote, usted es un cura. Dice, y además van con mujeres que no son nada de su familia. Claro, el cura se quedó, pues imagínate, la gente lo miraba, el tío se quedó todo cortado porque lo que había hecho era poner a prueba a la Virgen. Se dieron casos de levitación, es decir, las niñas levitaban, estaban quietas pero suspendidas en el aire y no se podían mover. Aunque las empujaras, no se caían, no se movían, era imposible. Cuando ya luego se salían del éxtasis, entonces sí, cualquiera las podía levantar, porque pesaban muy poco, eran unas niñas pequeñas. Entonces, eso es lo que ocurría. Bien, la iglesia empieza a mandar gente para desacreditar todo esto que está pasando y además tapar que no se sepa que la Virgen se ha aparecido. Bueno, les manda un mensaje en la Virgen y el primer mensaje que le manda es que tenéis que ser buenos y seguir el camino recto, porque yo os amo a todos. Claro, esto fue el 18 de julio de 1962, la gente ve este mensaje como demasiado pueril, demasiado infantil. Entonces empiezan a dudar de la credibilidad.
de que eso sea veraz y que no sea un invento de las niñas. Pues entonces las niñas le piden a la Virgen que haga un milagro. Que haga un milagro para que se vea y la gente crea. Tienen verdadero interés. Entonces la Virgen lanza otro mensaje que se lo da a leer al cura. Y es el cura el que tiene que leerlo. Pero la Iglesia dice que no lo puede leer el cura y menos en la Iglesia. Si lo quiere leer, que lo lea en Los Pinos, que es donde era la aparición de la Virgen. ¿Vale? Concretamente ese día, de un cielo despejado, se formó una tormenta brutal y llovía a cántaros, pero aún así la gente fue. Y el mensaje que leyó el cura era uno bastante extraño, y era que había que hacer sacrificios porque el comunismo se estaba expandiendo y llegaría un momento en que absorbería la mente de los humanos hasta tal manera que no se distinguiría el hombre de la mujer. Y que esto habría que pararlo, porque se alejaba de lo que del mandato de Dios sobre la humanidad. Claro, esto en el año 62, que digan esto sin saber lo que es la cultura woke y sin saber lo que es nada, pues era como extraño. Sí que los adultos sabían lo que era el comunismo, porque en España se había pasado una guerra, en aquellos momentos Franco estaba en el poder y se sabía lo que era el comunismo. ¿Vale? Estaba la Alemania estaba dividida, estaba la parte federal y la parte democrática, que siempre hace mucha gracia porque la izquierda, el comunismo, siempre utiliza la palabra democrática cuando quiere implantar una dictadura. Y el caso es que estaba dividida a la Alemania y estaba la parte soviética y la parte federal, ¿no? Bien, pues los adultos sí más o menos entendían. Lo que no entendían era cómo se expandería el comunismo y de qué manera. Y cómo sería posible que no se distinguiera a un hombre de una mujer. Entonces, eso era incomprensible en aquella época. Bueno, pasa el tiempo de tantas apariciones y viene otra con otro mensaje importante. Y dice, antes del fin de los tiempos, Rusia invadirá Europa. El Papa viajará a Moscú, pero tendrá que salir huyendo. Habrá una gran alianza, pero Rusia llegará hasta los Pirineos. La guerra es inmediata. Y entonces les hace ver a las niñas lo que las niñas identifican como la noche de los gritos. Y ponen una cara tan horrorizada porque no entienden ni saben qué es. Y cuando se lo dan cuando lo explican, cuando explican al cura del pueblo, que sí las cree y las va siguiendo, y al brigada de la Guardia Civil, cuando les explica todo lo que vieron en la noche de los gritos, dice que caía fuego del cielo de manera que la gente moría instantáneamente y que solo se oían gritos de terror. ¿Qué ocurre? Cuando se acabe la guerra, justamente Dios intervendrá antes del final de la guerra. La guerra es el inicio del fin de los tiempos. Y cuando eso ocurra, Dios intervendrá en una catástrofe natural que detendrá la guerra por completo. Y al intervenir Dios, luego todo ser humano del planeta, al mismo tiempo, de los que hayan quedado vivos, todos los que han quedado vivos al mismo tiempo podrán ver lo que realmente son, es decir, nuestra alma, nuestra luz interior, cómo lo ve Dios. Creerán que es una alucinación, pero para aquellos que no superen esta visión, caerá un gran castigo. Y luego vendrá la segunda venida del Cristo al mundo, en la cual
porque la Virgen dice que mi hijo vendrá por segunda vez para poner fin al caos. Entonces vendrá un tiempo donde la humanidad podrá vivir de forma en paz. Y quien regirá realmente la tierra será Jesús o Dios en este caso. Bueno, ese es el mensaje principal. Si nosotros lo analizamos en el contexto de los años 60, casi es entendible porque no te cabe en la imaginación, y más a unas niñas tan pequeñas, no cabe la imaginación de ver lo que hoy día se sabe. Pero claro, si lo extrapolamos al contexto actual, estamos viendo que tal y como la Virgen lo dijo, las cosas se están produciendo exactamente igual. Es decir, hay una invasión de Europa por parte de Rusia, que fue a Ucrania, ¿vale? Y ahora las cosas de una gran alianza está a punto de declarar la guerra a Rusia, con lo cual la invasión rusa a Europa es inminente. Es decir, está a punto de caer. ¿Vale? Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, en el cual China también formaría también una parte importante. Sí, bueno, Estados Unidos, China, la India, Pakistán, todo eso, Israel, todo, o sea, se convertiría. Pero estamos, la Virgen se centra en Rusia porque Rusia es la que crea la invasión. O sea, Rusia invade Alemania, de Alemania pasa a Bélgica, se pasa luego a Francia, en fin, y separan los Pirineos, ¿vale? Pero me imagino que separan los Pirineos porque ya hay una resistencia, pero habrá armamento nuclear. Es decir, no será un armamento nuclear que destroce un país, pero sí armamento nuclear que sea táctico. De hecho, existen armas nucleares tácticas que destrozan una ciudad. Por ejemplo, una ciudad como París, pues con 2 bombas nucleares tácticas quedarían, no sería al estilo de Hiroshima-Nagasaki, que hicieron polvo todo y dejaron todo hecho un solar, pero sí lo que sería la ciudad quedaría destruida, ¿vale? Entonces, eso será en Europa, sí que habrá bombas nucleares tácticas, de forma manera que inutilice el operativo de defensa de los países a invadir, en este caso Alemania y el resto de Europa. Inglaterra. Muchos estrategas militares están diciendo que esta guerra podría venir sobre el 2030, ¿eh? La tenemos a tocar, ¿eh? No. Olvídate que en el 2030 no va a venir la guerra, eso es mucho tiempo. La guerra, mira, te voy a decir una cosa, la guerra está entre de aquí a final de año o principios del que viene. ¿Por qué? Pues porque la alianza, la OTAN y Europa está deseando meterle mano a Rusia y ahora mismo están custodiando la frontera con Bielorrusia y con Rusia, y en cualquier momento puede saltar una chispa, un avión que se derriba, un avión que entra en el espacio, invade el espacio aéreo y es derribado, y ya tienes el conflicto. A ver, yo te diría que para el año 2030 pudiese estallar esa guerra si de momento las cosas estuviesen tranquilas, es decir, muy tranquilas, de forma manera que todavía la OTAN y Europa no se estuviese rearmando y no se estuviese preparando ni atrayendo gente, ni montando aviones de vigilancia, cazas que están en las fronteras. Te podría decir que sí, que vale, para el 2030 faltan todavía 4 años o 5 años, podría ocurrir. Pero no es así. La realidad es que estamos en un foco inmediato. Estamos en un foco en el que la guerra en cualquier momento puede estallar. Fíjate que ya han utilizado operación de falsa bandera con los drones que recientemente han caído en Polonia. Bueno, esos drones, que algunos iban cogidos hasta con cinta americana, no llevaban carga explosiva. Rusia no va a enviar a Ucrania drones sin carga explosiva. Pero claro, automáticamente la OTAN dice, no, es que eso ha sido para ver la respuesta, el tiempo de respuesta que tiene la OTAN frente a una invasión. Vamos a ver, si realmente llevaran explosivos, esos drones, si realmente quisiera Rusia atacar a Polonia, no espera a ver la operación, la respuesta, el tiempo de respuesta de la OTAN. Simplemente ataca el centro neurálgico de Polonia
y se acabó el tema. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué ocurre? Ahora ellos están buscando esa fórmula para justificar un ataque a Rusia. Pero eso es cada vez más. De hecho hay unas noticias en las que ya Donald Trump ha amenazado directamente a Rusia. Entonces, ya estamos viendo que cada vez primero se han colocado las piezas de ajedrez y ahora ya pasamos al ataque, ya pasamos a matar piezas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya la estrategia ya pasa al ataque directamente. Ya Rusia duda de que Estados Unidos quiera ser aliado. Ya busca el conflicto. Porque Donald Trump ya ha amenazado directamente a Rusia. Ojo, y a China. Las ha amenazado los dos. ¿Vale? Es decir, están las cosas tan calientes que en cualquier momento un avión que se salga de rumbo, un fallo, un tío que se equivoque y te pegue un tiro, se le vaya el gatillo y dispare un arma y mate a un vigía, o derribe un avión, o se derribe un helicóptero, o un dron se les escape de la IA y entre en el espacio aéreo de Rusia. Ya tienes el conflicto. O sea, están las fuerzas tan juntas y de tal manera que en cualquier momento se puede iniciar la guerra. Y las guerras empiezan así. Tú ponlo en contexto como si fuesen dos boxeadores. Dos boxeadores que cuando van a la báscula a pesarse, como que se desafían y tal. ¿Cuántas veces con un empujón, una palabra, un cabezazo así, que se ponen así? En una discoteca misma han empezado peleas por tonterías así. Exacto. Y ya se empiezan a pelearse, ¿no? Luego ya van al ring, etcétera. Pero eso imagínatelo en guerra. O sea, una guerra estalla de esa manera. ¿Vale? ¿Se podría evitar lo mismo que se evitó el segundo milagro, el milagro de Fátima? Con la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética de Estados Unidos, el Papa habló con los dos representantes y paró esa posible guerra. En este caso, no, en este caso no, porque el Papa León XIV visitará Moscú una vez se inicie, visitará Moscú para intentar arreglar las cosas, pero saldrá huyendo. Es decir, no lo van a escuchar y tendrá que irse si no quiere que ver peligrar su vida. Eso es lo que dice la Virgen, que tendrá que huir. Entonces, ¿qué pasa? Que si visita Moscú y tiene que huir, la cosa es inevitable. Y posiblemente muera, porque además está predicho, ya no por la Virgen, sino por otras tantas profecías, que el Papa huirá del Vaticano y será perseguido y muerto. Y estamos hablando de que si Rusia invade toda Europa y lo hace de la manera que lo está haciendo, pues bueno, a ver, ahora mismo Rusia tiene un sistema político bastante liberal. No es el comunismo de la Unión Soviética, porque Putin se enfrenta a la Duma, que es la parte, digamos, comunista, ¿no? Y él está más por la parte liberal, porque de hecho Rusia ha crecido económicamente mucho y ha cambiado muchísimo desde que Putin está. Y piensa que lleva Putin, que se lleva 30 años de allí, ¿no? Entonces, la era Gorbachev de los 90 y todo eso, pasó que fue la apertura de Rusia al mundo más liberal. Entonces, ahí ya se empezaron a poner marcas internacionales como McDonald's, KFC, Tommy Hilfiger, en fin. La iglesia católica también hizo alguna iglesia dentro, porque ellos son... Hay iglesias, entonces, claro, ellos son ortodoxos. Entonces, bueno, pues ya se hizo una apertura concreta, ¿no? Pero no deja de ser significativo que en los años 60 ya la Virgen predicara o al menos profetizara estos hechos que hoy día se están llevando a cabo. Igual que cuando dijo que la expansión del comunismo iba a ser inevitable y el marxismo, de ella lo describe como el marxismo, dominaría el mundo. Y es lo que está ocurriendo. Es decir, en Estados Unidos y en Europa está imperando el comunismo marxismo, porque la gente está tirándose con una ideología muy de izquierdas y llega en la época en la que no se distingue un hombre de la mujer. Es decir, hay
transgéneros y hay gente que se autodefine mujer y gente que se autodefine hombre. Entonces, llega un momento que se confunden, ¿no? Y eso es lo que la Virgen profetiza, que cuando llegue ese tiempo ocurrirá. Claro, esto, lo que dicen las niñas, pues coincide con otras profecías del siglo XVI, donde se dice que cuando las mujeres utilicen digamos, zapatos de tacón alto y pantalón largo de hombre, llegará el fin de los tiempos. No se distinguirá al hombre de la mujer porque ambos llevarán el pelo largo o corto sin saber quién es quién. Pero en las profecías habla de eso, pero no habla de que hay una invasión comunista. Pero la Virgen sí. La Virgen sí que dice la invasión. De ella, de hecho, no habla del comunismo en sí, siempre habla de Rusia. Pero Rusia la identifica como el comunismo, no Rusia como país, sino Rusia como el comunismo. Y entonces digamos que lo identifica de esta manera. Claro, ¿qué parte de ese mensaje ya se ha cumplido? Bueno, pues ya se ha cumplido con la invasión de la guerra, con la guerra de Ucrania, que sin entrar en detalles de por qué se produce la guerra o si es o no una invasión, sí que es cierto que Rusia está ocupando, o al menos militarmente, ha entrado en otro país. Porque cuando se desintegra la Unión Soviética, Ucrania nace como país, igual que nacen todos los demás países que entonces formaban parte de la Unión Soviética. Y Putin, perdón que te interrumpa, Putin ya lo dijo hace años atrás, que él quería reconstruir lo que era la antigua Unión Soviética. No, no se refería al tema de la Unión Soviética, sino más bien al Imperio Ruso, porque el Imperio Ruso era un imperio poderoso. Tú piensas que Ucrania, por ejemplo, siempre ha formado parte de Rusia. Ucrania se separa aprovechando la desintegración de la Unión Soviética, allá en los 90, con Gorbachev, se separa. Pero la primera capital de Rusia es Kiev. Kiev, sí. Es Kiev. Entonces, luego los zares se pasaron a Moscú porque tenían muy cerca a los polacos. Y ucranianos y polacos han sido siempre enemigos naturales. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con Ucrania? Bueno, que Ucrania quería, a partir del año 2019, quería que la parte del Donbass, que es la parte más pegada a Rusia, pues fuera ucraniana y siguiera digamos, la ideología nazi que tiene Ucrania con Stepan Bandera. Pero los otros, los del Donbass, se sienten rusos y no quieren. Quieren ser rusos. Recordemos que el presidente el actual presidente de Ucrania, mucha gente no lo sabe, era un actor en el cual hizo una serie que mataba a todos los diputados de su país en la serie para liberar su país y tal. Y luego se presentó por petición popular a las elecciones y salió como presidente de Ucrania. Eso hay que decirlo, es muy curioso, ¿eh? Sí, bueno, además lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia fue cerrar todas las televisiones, periódicos y meter a la gente a la cárcel, metió a la cárcel a la oposición. Es decir, para que nadie hablara en contra de él. ¿Por qué? Porque lo primero que dijeron los propios ucranianos, los medios ucranianos y la oposición, era que se había elegido a un nazi que seguía las estelas de Stepan Bandera y además idolatraba a Stepan Bandera, que era el ucraniano que abrió las puertas a los alemanes. De hecho, las fotografías Stepan Bandera está con un uniforme nazi, ¿vale? Y hizo la guerra contra Rusia. Entonces entraron por Ucrania. Y eso fue por eso luego hubo ese pique que han tenido entre ucranianos y rusos, pero los del Donbass, que siempre se han sentido más prorrusos que ucranianos. No olvidemos que bastantes presidentes de Rusia, cuando era la Unión Soviética,
eran de Ucrania. Entonces, también eso hay que verlo, ¿no? Claro, si durante un montón de años te pasas desde el año 2014, que empieza la plaza de Maidén, empiezan a bombardear el Donbass, jodiendo a la gente, matando niños y todo eso, pues Rusia llega un momento que ya se le hinchan las narices y entra a defender lo que considera que son ciudadanos rusos. Y es lo que está haciendo. Lo que pasa es que aquí Europa quiere una guerra contra Rusia para desestabilizar a Rusia. Mira, todo esto que te estoy explicando viene muy bien explicado en el informe RAND. El informe RAND es un informe que se elaboró en los Estados Unidos en la que se le entrega a Joe Biden en el año 2019 y dice que para desestabilizar, sí, aquí Zelensky con las ametralladoras, sí, que para desestabilizar a Europa hay que desestabilizar a Rusia. Y la mejor manera de desestabilizar Rusia y a Europa es creando una guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. De forma manera que emigren hacia Estados Unidos capital, talentos y empresas, cosa que se ha hecho. Es decir, se ha cumplido a rajatabla. De hecho, cuando se voló el Nord Stream 2, que es el gas ruso barato que entraba en Europa, y lo volaron los americanos junto con los británicos, ya lo dijo en febrero, lo dice Joe Biden, siendo todavía presidente de Estados Unidos, lo dice, y además claramente, y lo dice públicamente, que Estados Unidos no iba a permitir que Rusia estuviese facilitando gas a Europa, que Europa tenía que comprar el gas a Estados Unidos, más caro, porque es un gas licuado, y además había que transportarlo en barco, más caro y en menor cantidad. O sea que, de hecho, cuando tú me dices que la guerra para el 2030, te digo yo a ti que no. Las cosas ahora mismo están tan calientes que en cualquier momento puede saltar una chispa, un problema, un pequeño conflicto y ya la tienes liada. La tienes liada porque ahora mismo los 6.000 kilómetros de frontera que existen entre Lituania, Letonia, Polonia y Suecia, no, Finlandia, perdón, Finlandia y Noruega. Finlandia. Finlandia. Sí, bueno, es que Suecia comparte una isla con Rusia, por eso me he quedado, pero está custodiada por el ejército sueco. Es una isla pequeña que está pegada, que está entre Rusia y Suecia. Pero bueno, Finlandia, Noruega, Lituania, Letonia y Polonia y todos esos países que hacen frontera con Bielorrusia y Rusia, son 6.000 kilómetros, ya se está reforzando con cazas, artillería y se está reforzando con carros de combate y hombres. De forma manera que están en la misma frontera. Tú fíjate, por ejemplo, el conflicto que tiene Corea del Norte con Corea del Sur, que tienen, vamos, soldados vigilándose el uno al otro. Y muchas veces se les escapa un tiro o se les escapa alguna cosa y bueno, porque intervienen y no quieren llegar a más. Entre ellos mismos lo van solucionando. Pero y ahí en medio hay una zona desmilitarizada, bastante ancha, que evita que los dos ejércitos se enfrenten. Pero es que aquí no lo tienes. Me asusta mucho Corea del Sur, ¿eh, Rafa? ¿El qué? Corea del Sur me asusta mucho. Bueno, Corea del Sur casi es peor Corea del Norte. Corea del Norte tiene un montón de hombres que además es irrisorio cómo están tratando los telediarios españoles diciendo que han muerto miles de soldados de Corea del Norte. Eso es porque quien dice eso es que no tiene ni idea, primero, de geopolítica y segundo, no tiene idea de los ejércitos que están operando en el Donbass, en Ucrania. Sí, yo me refiero al tema de alianzas, ¿eh? Me asusta el sur por eso, por las alianzas que puedan haber. Bueno,
No sé yo hasta qué punto. Yo creo que siendo liberal está más aliada a lo que es Occidente que no con Por eso, Corea, por eso lo digo, por Corea eso del lo digo, Norte. Corea del Norte está con China por eso lo digo. y, y la India, Pakistán, en fin, todos esos países que eso sí que pueden dar. Por ejemplo, la India puede dar un giro espectacular porque la India ahora mismo es aliada con Estados Unidos, pero también es aliada con China, igual que Pakistán. Pakistán recuerda que amenazó a Israel con armamento nuclear, diciendo que si tiraban algún armamento sobre Irán, responderían ellos con armamento nuclear, y los pakistaníes sí que tienen bastante más que Sí, Israel. tienen. Entonces, eso es lo que también es peligroso. Pero bueno, lo que te decía de los coreanos del norte, ¿no? Que el ejército de Corea del Norte va súper bien preparado. Y, y de que han muerto miles, casi les faltó decir cientos de miles, pues eso no es verdad. Más que nada porque el ejército, la cantidad de fuerza que ha enviado Corea del Norte a Rusia para luchar con el Donbass o luchar en Ucrania es mínima. Es una cantidad muy pequeña. No llega a 2.000 hombres. O sea, que eso de que miles de hombres, pues no. Lo que pasa es que van súper bien preparados. Llevan una tecnología tremenda. Tú no sabes lo que invierte Corea del Norte, el dinero que llega a invertir en armamento. Pero es Y en espectacular. personal, ¿eh? Y en personal. Y en Sí, sí, personal. sí. Bueno, personal tienen todo el que quieran. No ves que es un régimen comunista y cogen a todo tipo que viviente. Gente Tienen el ejército, joven tienen el en ejército. edad militar. Mira, por ejemplo, no hace mucho que hubo un desfile exhibiendo músculo en China, que estaba Putin, el de Corea del Norte, y el Xi Jinping, el presidente chino, hicieron un desfile, vamos, magistral, porque lo que le sobra a China son hombres. Sí, sí, Eso es, exactamente. Es la foto que te iba a poner ahora, que significa mucho también lo que es el tema militar de la mujer en Corea del ¿no? Norte. Esta foto de aquí. Sí, 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 sí. Pero es que son muchos, mucha gente. Es que son, en China, son 1.500 o 1.600 millones. O sea, sobrepasan a Estados Unidos y a Europa y aún les sobra gente. Saltan todos de golpe y parten el planeta por la mitad. Sí, eso dicen. Sería el terremoto más grande de la historia, ¿no? Sí, Pero es sí. que estamos hablando de que ya solamente en una invasión terrestre, o sea, es que tocaríamos alrededor de, por cada persona de Europa, cada persona, por lo menos a cuatro hombres. Uh-huh. 4 hombres y mujeres. O sea, sería alucinante. 4 contra 1, por cada uno de Europa. Entonces tú imagínate. En Europa somos Es brutal, es 340, 350 millones aproximadamente. Y ellos son 1.600. O sea, es que, ¿a qué jugamos? La India tiene 1.500 millones de personas ahí metidas. Pakistán, otro mogollón de gente. O sea, es que es brutal. Y luego la tecnología que tiene China y Rusia, no olvidemos. Que Rusia bien lo saca en la película Maverick de Top Gun, Maverick, Tom Cruise, saca los aviones de última generación y es una recreación, eh, a ver, es digital, ¿no? Pero bueno, pero es una recreación de lo que son los nuevos aviones, los nuevos cazas de los rusos. O sea, son aviones, cazas de quinta generación que se llaman, pero que son espectaculares. El otro día me hizo una noticia muy interesante que me hizo reír porque según la televisión española, Venezuela plantó cara a Estados Unidos, ahí en el Mar del Caribe, que ya sabes que están un poco liados, pues me hizo mucha gracia porque dice que Venezuela plantó cara a Estados Unidos con los F-35 de Venezuela. Vamos a ver, F-35 solamente lo tiene Estados Unidos. ¿Qué me estás contando? O sea, F-35 Venezuela no tiene F-35. Pero es que resulta irrisorio. Mira cómo ahora, ¿eh?
¿Usted cree que ese caza lo tiene Venezuela? No. Pues ahí lo tienes. O sea, Venezuela tiene eso, ¿no? Imposible, hombre, imposible. Pues para que tú veas cómo nos mienten y cómo manipulan toda la información. Pero bueno, ya para concluir y volviendo un poco al tema de las apariciones marianas, lo que más importante fue lo que dijo la Virgen en su último mensaje a las niñas, que ya dice que cuando el Papa vaya a Moscú tendrá que oír, pero ya en Rusia habrá empezado o habrá invadido Europa y ya se habrán tirado bombas nucleares sobre Europa. ¿Qué ocurre? Que todavía no ha habido ningún Papa que haya visitado Moscú. Entonces estamos también ante el último Papa, que posiblemente sea este. ¿Y qué ha hecho León XIV? Reunirse con el patriarca ruso, con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Moscú. Vino, lo que pasa que el Papa vino, fue al Vaticano y se reunió con él. Y posiblemente tenga previsto un viaje muy pronto, porque ahora dice que quiere ir al Líbano, ya para noviembre ya veremos a ver si la cosa no se tuerce y quiere ir a Moscú. Pero la cosa, ya te digo, David, está muy, muy, muy caliente como para que en cualquier momento nos acostemos y nos levantemos en guerra. Así que es lo que es. España también implicada, naturalmente, porque sí, el presidente... Evidentemente, estamos en el centro de todo. El Sánchez quiere enviar aviación para vigilar las fronteras, no vigila las fronteras del sur de España y se va a Bielorrusia o allí a Polonia a querer vigilar aquellas. Qué fuerte me parece a mí. Y nada, es lo que tenemos. Tenemos una base de la OTAN y 2 bases americanas. Con solo que caigan 3 pepinos o 4, España ya se acabó. Porque nosotros ni tenemos armamento nuclear, ni un ejército poderoso. Nada, ni tenemos un ejército poderoso como para defender Nosotros tenemos un ejército de defensa del país en caso que sea terrestre. Pero, ojo, que ya los tiempos de invasión de Napoleón y tal, eso ya ha pasado. Hoy día sería como bastante más complicado. Piensa que nada más tenemos 130.000 hombres de los 300.000 de antes. Entonces... Date cuenta que el milagro de Fátima o el milagro de la Segunda Virgen que has comentado, en el cual Rusia llegaría a los Pirineos, si lo miras dentro de la lógica militar, tiene su qué. Porque España, aparte de albergar naves militares, aviones americanos, queda completamente en medio. Si hubiera un ataque nuclear, queda completamente en medio. Por tanto, de los Pirineos para Portugal no se podría avanzar porque estaría totalmente destruido. Posiblemente. Tiene su lógica. Posiblemente. Bueno. Pues nada más. ¿Alguna pregunta? Pues lo dejamos aquí. Hemos dado un paseo por la religión, nos hemos ido a los aviones, a las armas nucleares, al gas de Rusia y al conflicto que va a acabar el mundo, en el cual dicen que va a venir el nuevo Jesús, ¿no? Va a volver Jesús a la tierra para poner paz y un poquito de zen, como dicen aquí en Cataluña, a todos los humanos. Esperemos que no suceda, no tenga que venir y las cosas se arreglen por otros medios. Porque eso, eso es lo que dicen las profecías y lo que dice la Virgen. Ahora ya veremos a ver. Muy bien. Ya veremos. Pues Rafa, un gusto como siempre tenerte esta semana aquí, como siempre. Nos vemos la semana que viene con un tema novedoso como este. Y sacando púas a los lápices para que afilar sus tintas y nos escriban la historia de una forma diferente. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo, David. Y a todos ustedes los vemos la semana que viene aquí con Rafa Benítez, un servidor, David Flor, y veremos si nuestro amigo Juan Carlos Chávez también puede estar presente, que sería una incorporación. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta luego.